bienvenido al espacio de preguntas y respuestas de este canal. La pregunta que vamos a responder esta semana es ¿qué es el remanente de Israel? Para complementar este video, échale un vistazo a la clase que tuvimos del remanente de Israel, ya que en esta nos tomamos una hora para ver más a detalle quién es el remanente de Israel. Es un error pensar que solamente hay dos cosas sucediendo en la Biblia, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, cuando en realidad hay tres, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto y el misterio de Cristo. También es un error pensar que en la Biblia solamente se habla de dos grupos de personas, Israel del Antiguo Pacto y la Iglesia, cuando hay tres grupos, Israel del Antiguo Pacto, Israel del Nuevo Pacto y la Iglesia del misterio. Si hay algo que previene que la gente haga una distinción clara entre Israel y la Iglesia, es el fracaso de identificar a este tercer grupo de personas que es llamado por las profecías una nación justa, el remanente, una porción pequeña o la manada pequeña del Nuevo Pacto. Este es Israel del Nuevo Pacto. Isaías 10:21, Isaías 26:2, Isaías 62:12, Lucas 12:32. En la mente de muchos cristianos solo hay dos opciones y no hay nada más en la mesa a considerar. Si solo hay dos grupos de personas e Israel del Antiguo Pacto no recibió sus promesas, entonces, ¿quién queda para recibirlas? Limitados por sus opciones, terminan erróneamente atribuyéndole a la Iglesia lo que es por derecho el Nuevo Pacto de Israel. Hay un grupo de personas de Dios que no es Israel del Antiguo Pacto ni la Iglesia del Misterio. Hay un tercer grupo al que no muchos le prestan atención. El ejemplo más común de esto es lo que regularmente se hace con 1 de Pedro 2, 9 y 10. 1 de Pedro 2, 9 nos describe un real sacerdocio, una nación santa, gente peculiar. Este lenguaje está en las promesas dadas a Israel. 1 de Pedro 2, 10, el siguiente versículo dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El fallar al identificar al remanente de Israel deja solamente una conclusión. Esto debe estar hablando de los gentiles en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Una vez que la iglesia tiene el nombre, las bendiciones y la posición de Israel, pues ¿cuál es la gran diferencia entre Israel y la iglesia? Ninguna. Toma un poco más de tiempo de estudio el aprender que Pedro está citando en realidad Oseas 1, 9 y 10. En esta parte de su epístola, Pedro nos está hablando acerca de la casa de Israel. Fue a la rebelde casa de Israel que Dios le dijo en Oseas 1:9, y Dios dijo: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. El siguiente versículo de Oseas habla del tiempo en el que las personas de la casa de Israel iban a regresar como hijos del Dios viviente. Oseas 1:10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Cristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, y les ofreció el poder de ser hijos de Dios. Juan 1:11 y 12. Pedro está hablándoles a las ovejas perdidas de la casa de Israel que habían hallado a su Mesías y recibirían lo que Israel del Antiguo Pacto no recibió. No era toda la nación, sino un pequeño y peculiar remanente de la nación que creyó que Jesús era el Mesías y que traería él el reino prometido desde el Antiguo Testamento. Es el grupo al que Pedro, Santiago y Juan pertenecen y a quienes les escribieron sus epístolas. Cuando la mayoría de las personas asumen que los 12 apóstoles, 12 por las 12 tribus de Israel, son apóstoles de la iglesia, fallan en reconocer la existencia de la nación justa, o sea, la tercera opción, las ovejas fieles encontradas entre aquellas que estaban perdidas. Jesús estaba hablándole al Israel incrédulo. Él tomó algo de ellos y se lo dio a alguien más. La pregunta es, ¿a quién? Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Olvidé mencionar esto en la clase de 1 hora a la que te referí al principio de este video, pero la Biblia de las Américas tradujo este versículo más precisamente que la Reina Valera. Esta dice: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y os será dado a una nación que produzca sus frutos. En la clase de 1 hora vemos a detalle por qué creo que nación es una mejor traducción que gente. Pero bueno, a pesar de que Mateo 21:43 se refiere a una nación singular, o sea, a Israel, aquellos que no reconocen esta tercera opción, el remanente de Israel, hacen a esa nación la iglesia. Sin embargo, en la iglesia está claro que no hay nacionalidad y esta consiste de personas de muchas naciones. Gálatas 3:28, Colosenses 3:11.
Así que no, esa gente no puede ser la iglesia. ¿Quiénes son las personas que no son del rebaño en Juan 10:16? Debe ser la iglesia, dicen, y estarían en lo correcto si no hubiera otra opción sobre la mesa en Juan 10, mientras la iglesia en ese momento seguía siendo un misterio. ¿Quién recibe el reino si no es Israel del antiguo pacto? La respuesta no es la iglesia del misterio, la respuesta no es la iglesia donde no hay judío ni gentil. ¿Quién recibe la promesa del reino que Dios le dio a Israel? Pues Israel, mas no Israel infiel, sino la manada pequeña de Israel, Lucas 12:32, ¿sí? Israel fiel. ¿Quién recibe la promesa de Romanos 9 al 11 si no lo hace Israel del antiguo pacto al que le faltó fe? La respuesta es el remanente de Israel que sí recibió a su Mesías por fe. Romanos 9:27, Romanos 11:5. Las personas no dispensacionales no confunden a la iglesia con Israel del antiguo pacto tanto como confunden la iglesia con Israel del nuevo pacto. Los dispensacionales no enseñan que Israel del antiguo pacto va a regresar. Los dispensacionales enseñan que Israel del antiguo pacto es reemplazado con Israel del nuevo pacto y no con la iglesia. Los dispensacionales no enseñan que la iglesia sea el cumplimiento de las profecías a Israel dadas a Israel, sino que la nación justa guiada por los 12 apóstoles, el remanente de Israel, es el cumplimiento de todas estas profecías. Cuando ves la presencia de esta tercera opción, es mucho más fácil separar a Israel de la iglesia.